Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Antes de dar inicio a la sesión, simplemente les voy a pedir un doble ejercicio de caridad y de misericordia. De caridad porque van a tener que mantener los ojos abiertos en este momento del día, ¿no? Y de misericordia porque me van a tener que perdonar, porque son las 4:30 de la tarde, después de comer, final del mes de junio, con calor en la calle y a estas horas encima tener que estar aguantando, hablar de filosofía, bueno, pues no es cosa menor, ¿eh? Habiendo solicitado pues estas dos peticiones, voy a hacer la presentación. Creo que se está viendo ya. Sí. El título de esta conferencia se llama Las huellas de la filosofía personalista en la pedagogía de La Salle. A la hora de buscar, de rastrear, pues las posibles implicaciones o las posibles huellas, como el propio título indica, estoy haciendo referencia a toda la herencia lasallista, es decir, a las intuiciones fundacionales de La Salle y también de la primera generación de hermanos, pero no me voy a quedar solamente ahí, sino que también voy a rastrear pues, los acontecimientos, las respuestas y el desarrollo que a lo largo de todos estos siglos hasta la actualidad han tenido. La conferencia se estructura en torno a estos 5 puntos. La filosofía personalista, ¿qué es? En segundo lugar, la centralidad de la persona, la educación integral, educar en y para la comunidad y la ética y la solidaridad. En primer lugar, ¿qué es la filosofía personalista? Porque si estamos hablando de un rastreo en toda la obra de La Salle, de las posibles huellas del personalismo, tendremos que clarificar qué es el personalismo. Comenzaríamos diciendo que es un fenómeno que nace como una reacción. ¿Una reacción a qué? Pues a un momento de crisis. En primer lugar, nos tenemos que ubicar entre las dos guerras mundiales y también las correspondientes posguerras. En segundo lugar, algunas de las consecuencias que ello trae consigo, que es unos ánimos desgarrados en la población, ¿no? También una crisis económica, ya no solamente causada por las guerras, sino también el crack del Wall Street. Una crisis existencial derivado de todo ello. Y también una Europa expuesta a los totalitarismos. Es el momento en el que aflora el nazismo, en el que aflora el fascismo, en el que aflora el comunismo. En un momento así, pues se hace esencial retornar a lo importante. Y fueron precisamente los filósofos personalistas los encargados de iniciar una corriente encaminada a dignificar al ser humano. Ellos potenciaban la singularidad de la persona frente a la masa, que suponía la despersonalización. Y el padre de toda esta corriente es un francés filósofo, Emmanuel Mounier, que nace en Grenoble y muere en el año 1950 de manera prematura. Tengamos en cuenta 45 años, aunque su producción ha sido, bueno, pues considerable. Ahí cito algunas de sus obras, que es El personalismo, Manifiesto al servicio del personalismo, Revolución personalista y comunitaria y muchas más. Sobre todo también su revista, que es el órgano de expresión de su pensamiento, la revista Sprit. Muere prematuramente y no llega a desarrollar del todo su filosofía, ¿no? Él considera a la persona un ser subsistente y autónomo, pero esencialmente social. Es decir, somos personas con nuestra propia dignidad, pero somos personas insertas en medio de la sociedad. Es decir, renuncia al individualismo y renuncia a los colectivismos. Precisamente un estado intermedio. Personas insertas en medio de la sociedad.
y afirma el valor absoluto de la persona sobre las necesidades materiales, en un momento en el que se aparta precisamente del capitalismo, que en este momento estaba comenzando a acampar a sus anchas. Hemos dicho que Manuel Munier es el padre del personalismo, pero nos podríamos preguntar, ¿qué es el personalismo? Porque sobre esto ha habido muchos debates, muchas discusiones que siguen hoy pues, con toda la fuerza que hace 40 años. Hay personas que dicen que el personalismo es una filosofía, hay otras personas que dicen que no es una filosofía porque no tiene un armazón consistente, conceptual. Hay personas que también dicen que es simplemente una pedagogía, hay otros que dicen que es una ética. Vayamos al propio fundador a ver cómo considera que es el personalismo. Y él sostiene que el personalismo es una filosofía y no solamente una actitud. Dice, es una filosofía, se ha pasado, es una filosofía, no un sistema. Si bien no huye de la sistematización, pues conviene que haya orden en los pensamientos, en los conceptos, lógica, esquemas de unificación, no solo útiles para fijar y comunicar un pensamiento que sin ello se disolvería en las instituciones opacas y solidarias. Pero, como toda corriente, no queda reducida a su fundador. Vamos a citar algunos de los pensadores más influyentes del personalismo, porque el título de la conferencia no lo reduce explícitamente a Manuel Munier. Y citaremos, entre otros, a Gabriel Marcel, que es considerado un filósofo personalista, pero muchos también subrayan su dimensión existencialista. Él dice que la verdadera comprensión de la realidad humana se da en la relación auténtica y en la apertura al otro. También tenemos que citar a Jacques Maritain, que es un filósofo tomista, pero que no considera el pensamiento de Santo Tomás en la más pura escolástica, sino que lo adapta a la modernidad. Para Maritain, el ser humano tiene una dignidad intrínseca causada por su condición espiritual. También podríamos citar en este elenco de autores a Paul Ricoeur, francés, que trabaja desde la fenomenología y desde la hermenéutica, y él sostiene que las personas comprenden y construyen su propia identidad a partir de las historias que cuentan de sí mismas y las que cuentan a los demás. Y después no podríamos dejar de citar al gran Karol Wojtyła, Juan Pablo II después, quien subrayó la importancia de la acción. Él, entre sus obras, antes de ser papa, tiene una muy citada, Persona y Acción, y sostiene fundamentalmente que la persona se realiza por medio de sus actos. En una conferencia en la que estamos hablando acerca también de la dimensión educativa, tenemos que citar a esa corriente de grandes pedagogos que se pueden insertar dentro de este marco, de este cuadro de pedagogos personalistas. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de Paulo Freire, brasileño, que en un momento en el que en Brasil era necesario saber leer y escribir para poder votar en las elecciones presidenciales, no sé por qué se está pasando, él se dedica precisamente a enseñar, a leer y escribir para que las personas puedan colaborar, puedan decidir, acerca de su futuro, de su libertad. También tenemos que citar en este caso a Lorenzo Milani, sacerdote italiano, quien se dedica a enseñar a distinguir a sus niños entre los opresores y los oprimidos. Él crea una escuela en su parroquia en la que fue acusado de utilizar métodos comunistas, aunque él claramente se manifestó anticomunista. A causa de esto fue trasladado a Baviera y allí crea lo que se ha conocido como la pedagogía de la adherencia. Podríamos citar también a Pierre Freire,
que aprovecha las clases prácticas con los niños para seguir su evolución y caer en la cuenta de que los instrumentos de trabajo son necesarios precisamente para que el alumno pueda asumir esa personalización. Y después ya en el terreno español, a Víctor García Oz, que es autor de una idea sobre la educación basada en lo que es común a todas las personas y lo que es en cada una de ellas propio. O sea, él habla del individuo y de la sociedad. Por un lado, busca intentar atender a las necesidades humanas del propio individuo, pero también a las que el propio individuo puede aportar a la sociedad. En medio de toda esta corriente quiero traer aquí el pensamiento de Juan Bautista de La Salle. Cito esta frase recogida en sus obras completas que dice: Dios que gobierna todas las cosas con sabiduría y suavidad, queriendo comprometerme a que tomara por entero el cuidado de las escuelas, lo hizo de manera totalmente imperceptible y en mucho tiempo, de modo que un compromiso me lleva a otro, sin haberlo previsto en los comienzos. Es decir, este pensador, este pedagogo, también se inserta en medio de su sociedad, movido por unas circunstancias que le obligan a buscar una solución que intenta dignificar a las personas. Y esto es lo que nos da pie al segundo de los puntos, la centralidad de la persona. La primera característica del personalismo es reconocer el valor absoluto de la dignidad de la persona, la principal de las características. El valor y dignidad de la persona, que es algo inalienable al ser humano, independientemente de su condición económica, de sus creencias, de su raza, de su sexo. Y el personalismo se encarga precisamente de subrayar esto. Podríamos considerarlo también una corriente antropológica que hunde sus raíces en la filosofía cristiana, tradicional cristiana, y también se deja imbuir por los aportes de la filosofía moderna. El personalismo es una toma de posición a favor del hombre como persona. Pero, ¿qué es la persona? Tendríamos que definir qué es la persona, ¿no? Y es que la persona no es una cosa, no es un objeto, o sea que es muy complicado de definir. Podríamos acercarnos a una definición de la persona desde lo que no es persona. Es decir, el hombre no debe ser tratado como un objeto, como una cosa, cuando es manipulado, cuando es utilizado, cuando es instrumentalizado, desde luego, no es persona. Tampoco es persona cuando es masificado, cuando es estandarizado, cuando es reducido al anonimato. Ante la imposibilidad de ofrecer una definición acerca de persona, tendremos que acercarnos a un marco referencial de lo que puede ser considerado como persona. Y la tendencia que sigue hoy muy arraigada es fijarnos en lo que tenemos, en lo que vemos con nuestros propios ojos. Sin embargo, esto tiene un peligro, porque en función del contexto social, del contexto cultural, del momento histórico en el que nosotros nos encontremos, entonces podríamos subrayar que tendremos personas de primer grado y de segundo grado. O sea, hay quienes serán más personas que otros. Si nos fijamos únicamente en lo que somos o en lo que tenemos, en lo que vemos. Por eso traigo aquí el pensamiento de Gabriel Marcel, que dice: cada uno de nosotros se refiere a su cuerpo como mi cuerpo, porque el cuerpo es algo mío, profundamente mío. Pero, ¿acaso yo soy mi cuerpo? Yo tengo una mano, pero no soy mi mano. Se tienen propiedades y cosas que son mías, pero no son mi yo, mi ser.
Detrás de esto se revela una profunda realidad. Unas cosas pertenecen al ser del hombre, soy yo, y otras, en cambio, al tener. Es decir, yo tengo una mano, yo tengo un pie, pero eso no significa que si yo no tengo esa mano, yo no tengo ese pie, no sea persona. Eso tenemos que distinguir muy bien entre el ser y el tener, porque si no se generan confusiones, dice el propio Marcel. Hoy en día valen más las personas por lo que tienen que por lo que son. Y es algo erróneo. No vemos las realidades como misterio, sino como problema, dice este filósofo. Una de las razones de ser de la obra lasallista es ofrecer una formación humana que permita al alumno sentirse una persona digna, valiosa, capaz de enfrentarse con una actitud de superación y de éxito a las aventuras de la vida. Por ello, el propio Juan Bautista de La Salle dice, palabras literales suyas, que él quiere ofrecer una educación humana y cristiana de los pobres. Y por ello su foco de atención precisamente es pues, a los últimos en ese momento de la sociedad, a los pobres, a los hijos de los artesanos. Y para ello se centra en estos últimos y les ofrece una educación gratuita. Una educación que hoy en día en los colegios de La Salle o en los centros de formación de La Salle, se nos ha hablado aquí también de los centros universitarios, sigue este espíritu y por ello pues hay un sólido entramado de becas para ayudar precisamente que los más desfavorecidos en este sentido puedan acceder a este tipo de formación. La Salle es consciente de la dignidad de todos, una dignidad por el hecho de ser personas, una dignidad dentro de los de casa y de los de fuera de casa. Me explico, de los de dentro de la Iglesia y de los de fuera de la Iglesia. A diferencia de muchas órdenes en las que, con muy buen criterio también, obviamente, se quiso que siguiera habiendo sacerdotes dentro de ellas, Juan Bautista de La Salle, que puso todo su foco de atención en la formación, consideró que sus hijos, él que era sacerdote, no tenían por qué serlos, porque el sacerdocio no aportaba una dignidad mayor, algo que se ha venido sosteniendo hasta no hace muchas décadas. Los sacerdotes tienen mayor dignidad que otros, para nada, dentro de la Iglesia. Él ya tuvo esa intuición y por ello consideró que sus hijos no tenían por qué ser sacerdotes y no se ordenaban sacerdotes. Seguían siendo laicos con votos, ¿no? La Salle es defensor de la dignidad de la persona hasta en detalles inusuales que han permanecido arraigados en nuestro modo de hacer hasta no hace muchas décadas. Y él establece la prohibición del castigo corporal y del trato humillante, o sea, de aquello que no es digno de ser considerado como un trato propio para una persona. Al mismo tiempo, digo ahí, toma de conciencia de uno mismo, aprender desde mi yo. Y es que todo aprendiz construye lo que aprende desde el andamio de su propia experiencia, de sus emociones, desde su voluntad, desde sus aptitudes, desde sus creencias, desde sus principios, desde su conciencia, desde sus propósitos, etc. Aumentar la conciencia de los estudiantes, de los maestros y otras personas que tengan estas conexiones fortalece, por lo tanto, el sistema de enseñanza y aprendizaje. Conocer distintamente a cada uno en sus peculiaridades, en su ritmo de aprendizaje, en su personalidad, es condición para proceder con una atención diferenciada, con una atención adaptada, con una atención personalizada. Así se llegan a subrayar, a entender ciertos principios educativos esenciales que desde Juan Bautista de La Salle hasta la actualidad se siguen hoy cultivando dentro de estos centros de formación, como es la exigencia, como es la flexibilidad,
como es el seguimiento dentro de la propia complejidad. Tercero de los puntos, la educación integral. El hecho de que el personalismo surgiera fue un severo diagnóstico de la realidad. Es una especie de radiografía de lo que estaba ocurriendo en ese momento. La crisis de la sociedad, que en medio de la cual surgen los personalistas, es fundamentalmente causada por una crisis espiritual y una crisis de valores. Y así se encargan de subrayarlo los filósofos personalistas. Por ello, el personalismo aboga por una filosofía holística y por una formación holística. Es decir, reconociendo el desarrollo integral de la persona humana en todas sus dimensiones. No solamente la intelectual, sino también la volitiva, la afectiva, la espiritual, la histórica, la biológica. Y cada una de esas dimensiones ha de llegar a alcanzar el máximo potencial. Bueno, pues la persona en su primera dimensión va del yo, es decir, del momento histórico en el que yo me encuentro inserto, a la trascendencia. Y reconoce, por lo tanto, el absoluto. Pero no se queda ahí, sino que reconoce también otra dimensión, que es la de su convivencia con las personas que están a mi alrededor. Es decir, el yo en relación con el totalmente otro y con nosotros. Esa es la persona desde el punto de vista del personalismo. En ambos enfoques, si los podemos considerar diferenciados, personalismo, la obra de Juan Bautista de La Salle, se está potenciando a las personas para que vivan una vida plena y significativa. La Salle y los primeros hermanos advirtieron la importancia de la educación que debían de tener los niños y de los jóvenes, y por eso describieron en sus reglas: con este objeto se tienen las escuelas, para que estando los niños mañana y tarde bajo la dirección de los maestros, estos puedan enseñarles a vivir bien. ¿Pero qué es eso de vivir bien? Vivir bien es una promoción de la justicia social, que hoy llamaríamos. Es abordar la totalidad de la persona, es decir, sus hábitos, el cuidado del cuerpo, las emociones y los afectos, las buenas maneras, el desarrollo intelectual, la formación de los valores, la dimensión ética y estética, la preparación profesional. Unir la teoría y la práctica, algo que hoy siguen demandando los estudiantes, todavía en la actualidad. Cuando están en la universidad a veces dicen: ¿y esto a mí para qué me sirve? Preparar para ser un buen ciudadano, buscar dar sentido a nuestra propia existencia, a nuestra propia posición en medio del mundo. Pero Juan Bautista de La Salle es consciente de todo ese panorama, de las diversas dimensiones que afectan a la persona. Y él no reniega de la importancia de la dimensión espiritual para la persona. Es parcial la opinión de que algunos tienen acerca de que este hombre se dedicó a crear escuelas cristianas simplemente para transmitir el catecismo a la Iglesia Católica, es decir, que se dedicaba a dar catequesis. Cuando no es así, porque encontramos cómo él desde el principio insta a sus hermanos a ser fieles en enseñar las lecciones ordinarias, básicas y seculares. Dice él, son palabras textuales. Es más, volviendo al ejemplo que antes traía, tan solo media hora de cada día se dedicaba a la enseñanza del catecismo. Encontramos que la formación espiritual que él ofrece, además de la formación secular, es muy variada.
él dice, el espíritu de nuestro instituto es, en primer lugar, el espíritu de fe, que debe mover a los que lo componen a no mirar nada más sino con los ojos de la fe, a no hacer nada sino con la mirada de Dios y a atribuirlo todo a Dios. Pero esta formación, repito, es muy versátil. Él es consciente de que debe impregnar ese sello cristiano. Para ello, transmite también pues, el catecismo propio de la época, estudia las diversas tradiciones religiosas, los valores evangélicos, la figura de Jesucristo y el misterio de la Iglesia. Pero no tiene miedo a abordar otras cuestiones, además de estas, como por ejemplo, el papel de lo religioso en la vida social. Esto sigue hoy impregnado en la formación de La Salle, de los colegios, de los institutos o de los centros de formación de La Salle. La relación del ser humano con la trascendencia, el papel de la salvación, la búsqueda espiritual más allá de lo religioso, la comprensión del papel de la Iglesia Católica en un mundo plural, el papel de los creyentes en el interior de la propia Iglesia. He pasado de la formación de La Salle, que es un germen de este cuadro verde que pongo en la pantalla, que se está abordando hoy en la formación religiosa de los centros de La Salle, que tienen un desafío importante y muy digno de reconocer. ¿Por qué? Porque en sus centros, tanto estudiantes como profesores, pues no todos son de la misma confesión religiosa, no todos son creyentes, y sin embargo, ahí están conviviendo juntos. O sea que tienen un desafío desde el punto de vista del ecumenismo, desde el punto de vista de la libertad religiosa y desde la interculturalidad. Educar en y para la comunidad. Esta palabra tiene que aparecer obligatoriamente si hablamos del personalismo. La transformación personal y social que desea el lasallismo en el siglo XXI será posible cuando se conforme una cultura que dé prioridad a los valores y de una manera particular a los valores evangélicos. Ya decía el propio Emmanuel Mounier que había que educar en una jerarquía de valores, donde no todos tienen la misma posición, donde no todos tienen la misma importancia. Y en un momento en el que el individualismo surge con la Ilustración, el ser humano queda relegado precisamente por la conciencia individual que se ha ido acentuando, por la autosuficiencia causada por la tecnificación, por el dominio de la materia. Surge con gran fuerza el personalismo, que nos enfrenta y que nos dice que yo soy yo gracias a la persona que tengo al lado, gracias al tú. Yo soy yo me hago yo, tanto en cuanto me relaciono con los demás, que me permiten enfrentarme y tomar posición de quién soy yo. Bueno, pues en medio de este momento tan importante, los hermanos de La Salle, Juan Bautista de La Salle, fundador, no quiere que sus hijos adquieran otro nombre más que el de hermanos entre sí y hermanos mayores para los jóvenes. Él rehúye del título de maestro. Además, considera que el trabajo ha de ser una exigencia de colaborar conjuntamente, en equipo. Y ya él había advertido desde muy pronto, en los primeros encuentros, palabras textuales, que las escuelas nacientes no producían todo el provecho que se esperaba de ellas, porque no había una conducta uniforme. Cada maestro seguía su humor particular. Palabras textuales de Juan Bautista de La Salle. Y él es entonces cuando llama al trabajo en equipo, o en palabras suyas, a educar juntos y por asociación. La oposición del Instituto de La Salle después de 1817 a la llamada enseñanza mutua, es decir, a la metodología de Lancaster y Bell,
que utilizada en algunas partes de Inglaterra, hacía uso de una formación a monitores y estos, a su vez, a los estudiantes, el instituto se niega a aceptar este tipo de metodología porque quiere un trato directo con sus estudiantes. Quiere que los hermanos permanezcan en relación continua con los estudiantes, para no perder precisamente esa comunidad educativa. El lassallismo se ubica en un humanismo cristiano, que considera al ser humano capaz de construirse constantemente como persona. Y por ello yo he querido hablar de educar en comunidad, pero también de educar para la comunidad. Y podríamos hablar aquí de la pedagogía de la fraternidad que promueve el lassallismo, que es reconocer en las relaciones humanas, afectuosas y corteses, la fuente de crecimiento personal y de viabilidad del proceso educativo. La persona es autopresencia en relación, es decir, solo en la medida en la que yo me relaciono con los demás, tomo conciencia de quién soy. El lassallismo educa para la libertad. La libertad es compromiso en medio de la sociedad. Y el personalismo invita, indudablemente, a vivir como personas comprometidas. No podemos construir sociedad, no podemos construir una civilización sin tomar parte de ella misma. Ética y solidaridad, ya en último momento. Como decía anteriormente, Emmanuel Mounier habla de una jerarquización de los valores. Y el lassallismo también potencia este tipo de jerarquización. Ayer se nos decía por parte de algunos de los presentes que la estrella, que no es igual, potenciaba o subrayaba los valores que desde los centros de formación de La Salle se potencian de manera sin igual, que es la fe, la fraternidad, el compromiso, la justicia y el servicio. Todos ellos son valores necesarios para nuestra sociedad. Todos ellos son valores necesarios para la transformación progresiva que supera los rezagos históricos que se dan en los diversos ámbitos a lo largo de las diversas décadas. Pues bien, el lassallismo en sus centros son promotores de una justicia social, de un bien común, basado en el pluralismo, en la promoción de los derechos humanos, en el compromiso fraterno, todos ellos aspectos necesarios para una sociedad del siglo XXI. Concluyo ya para no alargarme en este momento. A modo de conclusión, podríamos decir que aunque Juan Bautista Lasalle no bebe directamente del personalismo, obviamente, el personalismo surge en el siglo XX, encontramos perfectamente delimitados diversos rasgos que después los filósofos personalistas retomarán. Juan Bautista de Lasalle, la formación que se ofrece en los centros de Lasalle en la actualidad es una formación humanista, cristiana, que trata de subrayar una antropología cristiana, con raíces cristianas, encaminada a dignificar a la persona. Nada más. Gracias.